Listo. Bueno, profe. Ujú, ujú, ujú. Voy a compartir pantalla y comencemos. Esta tarea número 1. Sí, yo la leí. ¿Y qué tal te pareció? ¿La lograste hacer? ¿Qué dificultades tuviste? No lo logré hacer, profe, porque me di culpa porque estaba haciendo unas cosas de mi hermana, de la escuela, del colegio. Entonces le estaba ayudando. Pero no, Vale, sí la leí y se ve pero, muy interesante. pero sí logras entender como tal el concepto de qué es lo que tienes que hacer en esta tarea. Eso le iba a decir, profe, que si me puede explicar. Dale, claro que sí. Entonces, ¿recuerdas lo que habíamos visto de lo que la luz se refleja y se absorbe? Sí. Entonces, para hacer esta tarea tienes que ver de nuevo el video de los colores de la luz. Entonces, Ah, ¿será que usted me podría volver a mandar eso y yo lo copio entonces ya en Word? claro que sí. Pero O me lo podría mandar por WhatsApp. aquí en la lección luz Ahí está. está el videito. Ay, ese video lo mantienen borrando. Pero yo lo tengo subido a mi canal. Entonces ahorita le cambio el link. Ah, bueno, pues, Listo. Entonces, ves ese video y reflexionas acerca de cómo la luz en estos casos traspasa los objetos y en otros los refleja. Y qué tiene que ver, por ejemplo, el color para, para este fenómeno. ¿Listo? El color de la vestimenta como tal. bueno, pues, bueno, pues. Listo. Esta tarea de la identificación de las reglas de composición. Ah, el cuestionario. Como tal, este cuestionario es básico, pero es interesante que lo realicen. Lo pueden realizar también con la grabación de la primera clase y con el videíto. Yo creo que en el video están todas estas. Bueno, pues. Eso entonces sí lo hago ahorita, pues, más tarde. Dale, perfecto. Bueno, pues, La identificación de las reglas de composición. ¿Te acuerdas que la clase pasada vimos 13 reglas de composición? sí, profe. Entonces sería encontrar en esta canción de Pharrell Williams ese tipo de reglas de composición. Que por ejemplo, al iniciar, aquí podemos encontrar una regla de tercios Sí. con un horizonte. Listo. Aquí podemos, aquí podemos ver otra regla de tercios. Muy bien. Podemos ver flujo, movimiento. Podemos Ujú, ver líneas. Podemos ver punto de fuga. Podemos ver de nuevo línea, regla de tercios. Entonces es que encuentren 10 cositas de esas. Ese sería, por ejemplo, un flip y de frame. Dime. entonces, profe, eso hay que subírselo usted a la plataforma. Exacto. O cómo O es si la cosa. quieres, me lo puedes enviar por WhatsApp o por Gmail, porque Ah, en la plataforma no nos gusta que tenga tanto contenido porque se comienza a volver muy lenta. Entonces, entonces usted mejor por Gmail, profe. ¿Será que usted me podría enviar el Gmail? creo Mi que sí. Gmail. Entonces, por ejemplo, tú llegas, tomas un pantallazo de esto, Ujú. te vas a alguna herramienta que te permita diseño.
y demarcas, por ejemplo, puede ser con amarillito, con el color que desees. Un chucu, 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 chucu. Un poquito más recto. Es que lo estoy haciendo a la ligera, qué pena. Entonces, por ejemplo, rellenar el encuadre. Dos puntos. Esta técnica consiste en rellenar todo el encuadre de la foto con un mismo elemento, buscando así resaltar la textura, que en este caso es la de las minas, y trabaja muy bien generando un dramatismo y una curiosidad acerca de la caída agresiva de la luz. Entonces es como qué técnica es, más o menos qué significa la técnica y cómo se usa en este caso. Ah, bueno, sí. Entonces es encontrar 10 reglas fotográficas dentro de ese video. Listo, vámonos con los planos de la película Sending. Entonces, tú vas a encontrar por acá el link. La reproduces de este minuto a este minuto, 36 a 44, y ahí comienzas a denotar cuáles son los planos que aparecen, cuáles son las reglas fotográficas que están siendo expuestas. Y en este es más identificación que interpretación, pero si lo quieres interpretar también sería excelente. Entonces, por ejemplo, ahí aparecen dos Ah, bueno. O ejemplitos, sea, ¿qué tendríamos que hacer ahí, profe? lo mismo que en la otra. Ah, Entonces, por bueno. ejemplo, entonces, eh, plano de detalle nos sirve para enfocar nuestra atención en una acción. También nos agrega importancia a determinada situación. ¿Cómo? La situación en particular en esta eh, escena es que el utensilio de cuchara es el mismo que el de abrir la botella. ¿Cómo? Y funciona, o, y es importante, ya que él tiene que sacar la menor cantidad de objetos de la bodega. Y es importante resaltar esto.
Entonces la trama de la película se trata de que él por una apuesta solo puede sacar determinado número de cosas de una bodega. Si por ejemplo Ah, realizáramos de forma más abierta este plano, no llegaríamos a ver bien que lo que él está pidiendo es que ella le dé la cuchara con la que ella está comiendo para él poder abrir el vino, porque de lejos podría pasar mucho más desapercibido. Entonces, es ah, eso, es como bueno. encontrar cuál fue el recurso que usaron, por qué lo usaron, cómo funciona y qué es. Ah, bueno, pues. Entonces, por ejemplo, plano de detalle y lo seleccionas así o de una forma un poco más ordenada que sería la herramienta forma, tiene la formita de un círculo, donde hay un círculo. Acá. Ah, qué belleza, un círculo con negro, en negro. ¿Sí? Y listo. Ah, bueno. Bueno, vámonos ya no les deje más tareas. Les debería dejar más tareas. Vámonos con los contenidos No, no, no. de Everything is a Remix. Preguntica, la clase pasada alcancé a mostrarte el video de todo es un remix. Creo que Espero yo miro el video a ver si me acuerdo. el de Matrix, creo que se alcancé a mostrárselo. Ah, pero fue la primera clase, profe, ¿no? La primera clase, perfecto. No fue así la primera clase. Esta es una tareita para que ustedes puedan ver como tal todo el documental. O si lo desean, pueden ver solo esta parte, que es la tercera parte, en la que comentan cómo se crea contenido. Entonces, es a través de tres elementos que nos nombran acá, que es copiar, modificar y combinar. Entonces, los elementos de la creatividad serían coger un elemento ya creado, copiarlo, coger un elemento ya creado, transformarlo, coger dos elementos o más ya creados y combinarlos, lo que nos da un producto totalmente nuevo, lo que rompe el paradigma de que la creatividad es algo innato o es algo que simplemente sale, sino que la creatividad tiende a ser del conocimiento que tenemos, cómo lo copiamos, transformamos o combinamos. Entonces es un video muy interesante para que ahí lo puedan ver en la unidad. Sí, la verdad, sí. Ah, bueno, pues. El proceso creativo, ahí tienen el video de Matrix que habíamos visto, las 13 reglas de composición fotográfica para que las puedan estudiar, Ah, bueno, pues. la tarea de reglas de composición, los análisis de plano de 100 cosas, 100 DIN que se llama la película, y tenemos esos contenidos. Esos contenidos tienen que ver con el proyecto final que ustedes van a desarrollar. ¿Tú ya tienes claro qué proyecto vas a desarrollar de pronto, Laura? No, profe, la verdad no. No estoy como, ¿cómo se dice? Como, pues digámoslo así, como loca. O sea, no sé. Es que me podría explicar bien qué es lo que tengo que hacer Dale, hoy para vamos a poder yo ver, ya tener como una idea de algo. hoy vamos a ver algunos contenidos para que mires de pronto dentro de qué se centran tus intereses. Entonces, Ah, y eso sí, profe. tenemos la fotografía de paisaje. La fotografía de paisaje es una de las que
más le apasiona a la gente y más porque da la posibilidad de viajar, da la posibilidad de ver muy, muy buenos paisajes, de conocer muy buenos lugares. Es complicado ubicarse ya que se tiene que tener muy buena calidad. Ya las empresas no contratan a un Mm. fotógrafo para que vaya y viaje y tome fotos, no. Ya son muchos fotógrafos freelance que van a muchos lugares, toman fotografías y se las venden a las empresas. Ah, qué interesante. Entonces, la importancia de la planificación. En la fotografía de paisajes, todo es planificación. Si se te queda algo, F. Si se te queda la memoria de ese de antes de un viaje, F. Porque muchas veces no vas a encontrar sitios en los que vendan ese tipo de elementos o no van a ser los óptimos como tal. Hola. Listo, la paciencia. Resulta que hay algo muy interesante con los paisajes y es que con los paisajes dependemos de la luz del sol. Entonces, si por ejemplo el sol de mediodía no le sienta muy bien en las montañas, tendremos que esperar hasta las 4 o 5 de la tarde para poder realizar esas fotografías. Muchas veces se va el jeep que nos lleva, comienza a llover, está cerrado el paso, por ejemplo, por un derrumbe, entonces es más bien de paciencia. Sobre los puntos de vista nuevos, desde abajo, desde arriba, los planos nadir, los planos cenitales, todo se tiene que fotografiar de forma muy diferente porque uno no sabe, pero esa fotografía desde una perspectiva diferente puede darnos una visión totalmente distinta del lugar. ¿Listo? Los modos de disparo semiautomáticos. Eso no lo vamos a saltar porque es de cámara digital. Lentes angulares Bueno, también, pero este de lentes angulares yo lo complementaría en tipo de fotografía de teléfono con la fotografía panorámica. Ese es un beneficio que se tiene bueno, en la mayoría de los teléfonos y es que colocas panorámica y comienzas a hacer un paneo de toda la imagen y él te genera una imagen muy ancha, con mucha sí, información y con buena resolución, más que si la tomaras solo en una sola fotografía, que ¿qué pasaría? Como el formato de la fotografía es rectangular, pero es un rectangular casi que cuadrado, te va a quedar mucho cielo y mucha tierra. Cuando lo que nos interesa ah, es sí, que quede muy bien delimitada la línea del horizonte que divide el cielo y la tierra y que no nos quede tanto cielo porque ya tanto cielo se ve como un espacio vacío, un espacio negativo que, perdón, ay, perdón, un espacio negativo que no tranquilo, nos profe. interesa. El trípode, el trípode es bien interesante para las fotografías de larga exposición. El trípode nos permite dejar la cámara ubicada en un solo lugar, nos permite estar con la cámara estable mientras realizamos las tomas. Sí, ¿Listo? Disparar en el mayor formato que tenga tu cámara celular, en la mayor resolución, eso es súper importante. Se busca maximizar la profundidad de campo. ¿Recuerdas qué es la profundidad de campo? El espacio que está enfocado en una foto. eh, no, Dale. La profundidad de campo se refiere a la cantidad de espacio que está enfocado en una foto. Entonces, por ejemplo, si yo tomo una fotografía a este lápiz, si todo el lápiz está en la línea horizontal que tiene igual distancia al lente, va a quedar enfocado todo el lápiz. Pero si una de las partes del lápiz está más lejos que otra del lente, por ejemplo, aquí todo el lápiz está a 20 centímetros del lente. sí,
Aquí, si tomo la fotografía, una parte del lápiz estaría a 10 centímetros, la otra estaría a 25 centímetros. Eso significa que una de las partes va a quedar desenfocada, a menos que logre una profundidad de campo tan grande que pueda enfocar esos 15 centímetros. Igual pasa en el Ah, paisaje. ya entendí, ya sí, ya me acordé, ya me acordé. Por ejemplo, en esta fotografía está enfocado desde el inicio hasta el final. Y eso se logra con la regla de Sony, que si vas a trabajar este tipo de fotografías, te estaré enseñando después la regla de Sony. Bueno, pero Aportar movimiento a la captura. Todo lo que se mueva, lo que fluya, carros, agua, niños corriendo, lo que sea, le agrega mucha fuerza, le agrega mucha vida, mucha vitalidad como tal a la fotografía. No solo tener la fotografía del sitio, sino también que la fotografía nos mueva. Sacarle partido a los reflejos. Si puedes encontrar reflejos en la ciudad, es espectacular. Entonces, por ejemplo, ay no, eso es callejero, sí, callejera, paisaje. Lo bueno que tienen los paisajes es que pueden ser totalmente simétricos, que es la única condición que tenemos que cumplir con la simetría, que arriba y abajo sea un espacio muy similar para que nos pueda dar este tipo de formas. Y mira, el espacio que hay hacia arriba y el espacio que hay hacia abajo son casi totalmente iguales. Para sí. que, para que no parezca un montaje, algunos fotógrafos lo que realizan es un corte antes de que finalice el objeto de arriba, para simbolizar también que esa es la copia. Ah, Entonces, esto de los reflejos es bastante interesante y más en lagos, ríos, cosas de ese tipo que pueden tener un sí, efecto espejo. Listo. sí, se ve muy bonita la fotografía. Cuidar la composición. Todas las reglas puedes meterlas a la composición de fotografía de paisaje. Por ejemplo, desde la curva CNS, el primer plano, la regla de tercios, la ley del horizonte, el punto de interés, el flujo. O sea, todas las reglas las puedes meter. Esta también sería una Ujú. contraluz. La contraluz se da cuando atrás del objeto hay un escenario o un objeto que emite más luz de la que el objeto tiene enfrente de él, de la que el objeto lo ilumina desde donde nosotros estamos. Entonces, por ello, al medir la luz del fondo, los sujetos quedan oscuros. Estudiar el cielo y pensar los horizontes es más o menos lo mismo que evaluar todas las posibilidades que tienes de la toma. Analizar la luz, probar los formatos de panorámica. ¿Tu teléfono, qué teléfono es? Un Huawei P20 Lite. Probablemente tenga la opción HDR. HDR se refiere a Dynamic Range. ¿Es a qué se refiere? Sí. Nosotros, dime, No, no, que sí, que a qué se refería eso, por favor. dale, listo. Resulta que al tomar una fotografía,
nosotros tenemos desde los más oscuros hasta los más claros. Entonces, a veces las fotografías solo nos pueden captar un segmento de esto. Entonces nosotros elegimos si es, por ejemplo, si es desde los más oscuros hasta los medios. Si son los medios o si son de los medios hasta los más claros. Pero no siempre podemos tener las tres, o sea, no siempre podemos tener todo este recorrido. Y pues lo ideal Ujú. sería tener todos los colores que hay en el ambiente. ¿Cómo se realiza esto? El celular realiza tres fotografías. Entonces en una tiene esta información. Ay, en otra tiene esta información. Y en la última tiene esta información. Lo que ella hace es luego volverlas a unir. Y el alto rango dinámico se refiere a la unión de dos o más fotografías para poder tener todo este rango de colores. Ah, o sea que mi teléfono tiene eso, profe. ¿Y Dime, eso dónde lo busco? en Eso dónde lo opciones busco en mi más, celular, si de pronto. en opciones más HDR, probablemente lo tenga. Ya miro, ya miro. Dale. Ah, sí, ¿Sí lo tiene? sí lo tengo, profe. Perfecto. Listo. Esto sobre fotografía de paisaje. Ah, Vamos con fotografía de producto. ¿Qué es como tal la fotografía de producto? Son las imágenes que se producen para vender o presentar un objeto determinado. No sirve mucho para la mercadotecnia, sirve mucho para lo que es marketing, sirve mucho para lo que es presentación de un producto, posicionamiento de marca. Esto tiene que ver mucho con la identidad corporativa. Por ejemplo, esta fotografía de la izquierda es una fotografía que podría parecer un sinsentido. Podría parecer simplemente una fotografía de una silla tirada con el polvo atrás. Pero cuando nos damos cuenta que se trata de una empresa de maquillaje que maneja el color, que maneja los pigmentos, polvos y todo esto, nos damos cuenta que tanto la silla como el fondo están generando una suerte de composición. Primero, las sillas no deberían estar en esa posición, entonces se sabe que es una empresa subversiva, que es una empresa que busca romper los límites y lo que busca es llegar a público muy joven. E igualmente con lo que hay atrás, que podría ser denominado como un desorden, pero no es como tal un sí. desorden, es una expresión artística. Entonces, ese tipo de concepto va mucho a las personas jóvenes, a las personas que buscan, las personas millennials, perdón, que buscan romper los estereotipos de la generación pasada. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos otra identidad corporativa, ya sería algo mucho más sobrio, algo mucho más oscuro, más elegante. Este tipo de fotografía la mayoría de veces lo ideal es hacerla con luz controlada, como se vería por acá, que es tener las cajas de luz. Pueden ser de este tipo, hay muchos, muchísimos tipos de modificadores a los que nosotros podemos apelar. Normalmente se toma en un sinfín,
un sinfín es este tipo de fondo y puede venir en blanco, en negro, en diferentes colores para poder que nos realicemos ese tipo de fotografías sin que haya un corte en el fondo. Como ves, por ejemplo, en esta limonada no vemos ningún corte en el fondo, es como si estuviera en el aire. En Sí, esta sí le agregaron un piso para poder sostener este tipo de elementos y que también les diera un reflejo, porque esta vez utilizaron el reflejo aquí compositivamente. Como podemos ver en esta tampoco se le ve el fin. Esta parece haber sido hecha desde una pose cenital, tomando las fotografías hacia abajo y con la luz a 90 grados a la izquierda. se veía la sombra. El uso de fondos neutros. Por ejemplo, el blanco y el negro trabajan muy bien con todos los elementos. El gris también. Sin embargo, si se le quiere dar mucho más colorido, se puede usar, por ejemplo, un fondo de colores también según la identidad corporativa y lo que se desee comentar con la imagen. Por ejemplo, en esta imagen hay algo que puede ser un error o no. Si este azul no corresponde a la imagen corporativa de la empresa, no se debería usar, ya que en la naturaleza no hay alimentos azules, no hay alimentos de este color, lo que hace que la comida no se sienta como comida, que se sienta antinatural dentro de la estética de la foto, porque no es un color comestible. ¿Listo? La iluminación como tal, la iluminación es súper importante y más para objetos, tener la suficiente iluminación, porque tú sabes que, como vimos en el ejercicio anterior, si necesitamos más luz y no disponemos ni de velocidad ni de diafragma, tenemos que ganarlo por el ISO. Y tú sabes que el Sí. ISO puede generar cierta modificación en la foto que no es deseable en ese tipo de fotografías. Ahora, ¿recuerdas qué es lo que genera el ISO? Eh, sí, profe, ahí. Él hizo es la apertura, ¿cierto, profe? No, ¿No? no. Ay, qué pucha. ¿Recuerdas qué es lo que causa el ISO? Si uno sube mucho el ISO, ¿qué pasa? Eh, ruido. Exacto. El Ah, ISO es la ganancia digital de luz. Entonces lo ah, que sucede es que al él comenzar a adivinar qué tipo de luz hay, lo que hace es confundir las luces y da pie para que comiencen a aparecer punticos que llamamos ruido, ruido digital. ya, ya. Entonces, en la fotografía de producto, una fotografía con ruido le quitaría protagonismo a la textura como tal del objeto. Y eso es catastrófico. Sí, se vería raro. El objetivo no lo vamos a ver todavía. El trípode es importante para sesiones muy largas, pero tampoco lo vamos a comentar ahora. Como tal, el producto, componer con el producto, conocer el producto, saber cómo es el producto, los detalles técnicos, que es lo de siempre. Siempre disparar en RAW o en la mayor calidad que tenga tu elemento fotográfico. Aperturas reducidas para lograr mayor nitidez y profundidad de campo. ISO mínimo, o sea 100, para evitar ruido en la imagen. El correcto balance de blancos, que se refiere a la luz que vamos a usar y a capturar. Entonces, si por ejemplo yo le coloco una luz amarilla a elementos de limpieza, pues no se van a ver muy bien, se van a ver raros. Pero si le coloco una luz amarilla a un pollo broster, se ve muy rico. ¿Listo? La composición del producto, la originalidad, las personas dentro de la fotografía de producto,
y la iluminación en fotografía de producto. Bueno, seguimos con fotografía macro. Esta la vamos a ver después de que la clase se vuelva a reconectar. Ah, bueno, profe. Mientras tanto, vamos a tener 10 minuticos de receso y volvemos para ver un video de a Frame a Painting y seguimos con estas que nos faltan, que creo que son dos o tres. Son tres. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Bueno, entonces en 10 minuticos me vuelvo a conectar. Dale, claro que sí, a las 7:51 nos volvemos a ver. Bueno, profe.